Integren todo. Hola, buenas tardes a todos. Saco de todas formas el sonido. Bueno, bueno, hoy estamos todos reunidos en una clase del seminario Arreglos y Desarreglos con el Goce, llamada El fantasma es de cada uno. Eh, Presento a las invitadas, está Romina Martínez y María Cristina Giraldo, de Medellín. Bueno, Romina Martínez es miembro de EOLI del MP y profesional de planta del Hospital Tobar García. María Cristina Giraldo la deben conocer todos por la lectura de su testimonio. Es psicoanalista en Medellín, Colombia, AME de la ANEL en Medellín y de la MP. Analista de la Escuela UNA, es decir, fue AE en el periodo 2016-2019. Miembro de la Comisión de la Garantía AMP América, directora del Centro de Investigación y Docencia del CID Medellín. Bueno, antes de empezar con el seminario, les quiero contar que están trabajando para que salga lo más pronto posible la revista número 30 de Enlaces. Se están preparando, comenzando a preparar nuestras jornadas, modos de gozar, que se realizarán el 28 de septiembre. Les quiero avisar a algunos, por si alguien los llama, que la retransmisión de este día no va a ser por el Facebook de Enlace, sino por el de Romina Martínez. Bueno, la próxima clase, el lunes 20, se trabajará consumidos por el consumo y presentarán Pablo Russo, Carla Leonardi y Ana Ruth Najles. Bueno, entonces ahora vamos a dar comienzo y voy a comenzar yo con el argumento. Va a seguir después Romina con las viñetas, y por último María Cristina hará un comentario. Bueno, tengo un epígrafe que dice así, que es del Trieb de Freud, del deseo del psicoanalista. La pulsión divide al sujeto y al deseo. Este se sostiene por la relación que desconoce con un objeto que lo causa. Tal es la estructura del fantasma. En el texto freudiano, el fantasma no es otra cosa que la fórmula de pegan a un niño. Se muestra con toda claridad que no es más que una frase y cuyos tres tiempos son variaciones gramaticales. Es un buen ejemplo referirse a esta fórmula para ver una representación imaginaria en la puesta en escena y la presencia de una frase articulada. El psicoanálisis nos dice que lo que permite su escritura es la repetición, y así se ve que une al sujeto del inconsciente y el A. Dos elementos heterogéneos. Uno es significante y el A, que proviene de una escritura imaginaria a la que Lacan después le dio valor de real. La estructura del fantasma continuó siendo utilizada por Lacan y será siempre válida cuando se trate de que el fantasma conjugue lo simbólico y lo real. Es decir,
cuando hará virar su símbolo pequeño a de un orden al otro, cuando considerará que ese pequeño a es de un orden traumático y que, aunque inadmisible, sin embargo, queda presente en el fantasma. Lo real debe ser entendido como la parte de goce del cuerpo que se deduce del trayecto significante de la pulsión. El fantasma determina el sentimiento singular de la vida. Es la concepción única que cada persona tiene del mundo y que no se parece a ninguna otra. Tiene una función nodal sobre la que confluye toda la práctica del psicoanálisis. Es lo que para el sujeto hace de pantalla a lo real y a su ser de sujeto, y cuya travesía se supone que le permite acceder a lo real. Si bien es pantalla, también es ventana. La función del fantasma es la de velar lo imposible ligado al sexo en el sujeto hablante. Constituye una realidad equívoca fálica. Es susceptible de revelar y de atravesar la causa del deseo, pero el ser de goce permanece inaccesible al saber. Lacan nos dice que en la cuestión de enunciar un fantasma es necesario que uno esté listo para padecerlo. Tal como se lo vive y opera, es una defensa frente a la verdad de que no hay otro. La relación del sujeto tachado con el A está en conexión con dos operaciones lógicas representadas en los círculos de Euler: unión e intersección. La unión nos ilustra el enlace del sujeto con el otro. La intersección nos define el objeto A. El sujeto tachado es lo que representa para un significante un sentido y tiene una relación de sí y solo sí con el A minúscula en sus múltiples modalidades: el seno, el escíbalo, la mirada y la voz. Son esos objetos que se caracterizan por hallarse fuera del cuerpo. Que en el fantasma pueda darse una versión visible del objeto A hacia la estructura perversa del fantasma del neurótico. La reducción del fantasma a su fórmula y por este sesgo aislar el objeto A permiten hacer surgir la posición de goce del sujeto. Este privilegio de ser inconfesable es un intento de reunir el goce y el cuerpo, separados por la intervención significante. ¿Cómo es el encuentro sexual? El fantasma es lo que hace lazo entre dos cuerpos sexuados, causando la contingencia de un encuentro. El fantasma inconsciente hará que tal hombre encuentre a tal mujer y no a otra. Hay en el acto sexual, para cada uno de los dos partener indistintamente, un goce. En el hombre, el goce depende del cuerpo del otro, con lo cual el goce de la mujer queda a la deriva. Tiene que ver con el rasgo pasional que hay en la posición subjetiva de las mujeres, distinto del rasgo fetichista del hombre, hasta el punto de que ellas no tienen límite en lo que le dan a un hombre. Como decía Lacan en televisión, su cuerpo, sus bienes, su alma, su vida y más aún.
Sobre el goce del hombre se opera una extracción que eleva el objeto sustraído a la función de un valor de goce. El fantasma tiene un pie en lo que queda del otro. Allí el hombre reencontrará el goce perdido. Así un hombre no goza de una mujer, no goza de la mujer. Él goza de un objeto que es el objeto A del fantasma. El goce del lado masculino es del uno y no del otro. Por eso no necesita del dispositivo de la palabra. Ella, la mujer, puede prestarse al fantasma del hombre, como Lacan lo dice en televisión. Ella se presta a la perversión que considero que es la del hombre, para que el fantasma del hombre encuentre en ella su hora de verdad. Esto la conduce a la mascarada. La mascarada femenina es presentarse en ese lugar fálico para encontrar una inserción en el fantasma del hombre, poder calcular su lugar, hacerse el otro para un hombre, sin adherencia al imaginario del uno. Es una paradoja presentar el valor fálico y a la vez no creer en ella. En este sentido, queda fuera del alcance del fantasma, el cual incluye la medida fálica, que pasa de un lado al otro de las fórmulas de la sexuación. Es esta la presencia encarnada, el goce femenino que no tiene medida fálica. Pero según Éric Laurent, hay toda una dificultad en la posición femenina al hacerse el otro para un hombre, simbólicamente, sin adherencia al imaginario del uno. Lacan dice que la posición femenina es ser el otro sexo, el sexo otro, el que no define con lo uno, que sería tener el objeto y ser portador del falo. Entonces, para un hombre, una mujer es otro. Y por otro lado, ser otra para sí misma. El hombre le sirve de relevo para que la mujer se convierta en otra para sí misma. Se ha constatado que podría incluso quedar como un enigma para sí misma, aún habiendo atravesado su fantasma. Se puede ver que la posición analítica es la posición femenina. No se puede ser psicoanalista estando instituido por el fantasma fálico. Lacan apunta que la verdad de la soledad no es la soledad con la madre, es la soledad de enfrentarse con la voz de las sirenas. Es esa la llamada con la cual se enfrenta el hombre. Sé otro para mí. La voz de las sirenas es la surmoitié, el super yo femenino. La voz de las sirenas, de la que desconfiaba tan justamente Ulises, y por eso se ató al mástil mayor del barco. Es, hazte amigo de las mujeres, hacé como Tiresias, para comprenderlas, hazte mujer e intenta acercarte al otro goce. Lacan dice que la verdad del superyo no es la prohibición, sino el empuje a gozar más allá del límite fálico, la presencia que encarna el goce femenino. La vía del psicoanálisis es movilizar los recursos del decir. Lacan invita a que los dichos del superyo femenino sean rehusados, inconsistidos, indemostrados e indecididos.
El problema de lo decidible y los problemas ligados a la consistencia son una manera de restaurar la relación con el significante del otro tachado. Para concluir, más allá del fantasma y más allá mismo de la resolución de la relación al objeto A, subsiste algo de goce con el que es preciso todavía acordar. El fantasma, después de todo, no es más que la significación del goce a través de un escenario. Pero incluso cuando esta significación está evacuada, el goce permanece. Lacan retoma este resto fantasmático como un resto sintomático. Lacan llama síntoma esta incidencia del goce sobre el cuerpo que tiene el significante y crea el concepto de síntoma porque está más allá del fantasma. Al vincular el fantasma con la iteración del goce 1, reúne síntoma y fantasma. El fantasma está ligado al cuerpo mortificado y a ese resto de goce que resta, mientras que el síntoma se refiere al cuerpo vivificado. Bueno, muchísimas gracias y ahora le doy la palabra a Romina Martínez. Pero un minuto, déjame decir algo, María, algo técnico. Como hemos llegado en el Zoom de enlaces a las 100 personas, aviso una vez más, por si alguien llegó tarde, que hoy por inconvenientes técnicos no estamos conectados al Facebook de enlaces. Así que tienen que entrar por el Facebook de Romina Martínez. Los que entraron después de que ya seamos 100 en el Zoom. ¿De acuerdo? Era eso. Bueno, Romina, podés comenzar a leer tu trabajo. Bueno, buenas tardes. Le doy las gracias a la Comisión de Enseñanza por la invitación. Titulé mi trabajo ¿Más suelto o más atado al fantasma? Y puse un parágrafo que dice: el ordenamiento de lo absurdo en una narrativa hace de lo aleatorio algo orientado. Es de Marcus André Vieira. A lo largo de su enseñanza, Lacan formaliza la realidad psíquica teorizada por Sigmund Freud. Sostiene allí el estatuto del fantasma, a la vez que lo reduce a la escritura de un matema, sujeto losange A. El fantasma orienta las relaciones del sujeto, ya que funciona como la realidad, como su realidad, siendo una defensa para evitar lo real. Es por el fantasma que el sujeto sostiene un gozar repetitivo que se liga a un otro en una ficción, como lo observamos en el fantasma de Pegan a un niño. Hay una satisfacción de la pulsión del sujeto y a su vez se hace gozar al otro, ese otro que la neurosis se encarga de hacer existir. En relación a los registros, quedan explicitadas 3 dimensiones del fantasma. La dimensión imaginaria, que se refiere a la proliferación de imágenes, la dimensión simbólica, siendo el enunciado que revela el modo singular de goce del sujeto en relación a sus objetos, y la dimensión real como un residuo que no puede modificarse, una inercia que fija ese goce preso de la repetición. El atravesamiento del fantasma en este punto tiene por consecuencia que el analizante pueda dar a su deseo y a su goce un destino diferente que la repetición de la escena fantasmática. Entonces hay un desandar el camino del deseo para llegar a aquel objeto que podrá extraer del campo del otro, desinvistiendo el fantasma con la consecuente caída del sujeto supuesto saber. En la presentación y en su libro Cómo terminan los análisis, Miller retoma lo que Lacan plantea en el seminario 18 acerca del hombre y la mujer, situando la disimetría de los sexos a nivel del fantasma y del goce. Allí ubica que el fantasma es esencialmente masculino y su objeto es femenino.
Una mujer se presta a este fantasma masculino, en tanto se hace objeto, lo cual consigue, como decía María Leonor, a través de la mascarada, y al servicio del fantasma, el hombre encuentra en ella su hora de verdad. Ches la fen o la pesa persona, diga Lacan, situando que para conocer a un hombre lo mejor es conocer a su mujer. Pero cuando se trata de la mujer, esto se dificulta por la gran libertad que tiene la mujer respecto del semblante. Cito ahora a Miller, que dice: resulta que el hombre queda colgado a su fantasma y una mujer tiene una relación de más libertad con su fantasma. Allí donde el hombre queda tomado por su fantasma de manera rígida debido al rasgo perverso que lo ata al fetiche, la mujer se muestra menos atada a su fantasma que al fantasma del otro. Bueno, me resultó interesante para el tema de esta clase ubicar esta disimetría a partir de 2 testimonios de Pace, donde voy a intentar marcar la construcción y el atravesamiento del fantasma en un sujeto con una defensa histérica y en otro sujeto con una defensa obsesiva. Para el sujeto con una defensa histérica elegí el testimonio de Florencia Dassen. En principio lo que ubico es el síntoma, y en relación a ello Florencia Dassen en un primer análisis dice que su primer análisis culmina con el síntoma de los celos y unas demandas excesivas a su partener. Ubicar que los celos remiten a una mujer que no hace serie con las demás, la japonesa, la lleva a una segunda demanda de análisis donde presenta 2 cuestiones. Uno, que hay un duelo no elaborado por el suicidio de su madre, y 2, que a partir de esta tragedia, ella empieza a tener un goce particular por la tragedia. La entrada en análisis para ella se da a partir de una intervención donde su analista le señala su sometimiento al partener. Esto da apertura al interrogante que instala Florencia en la transferencia. Este interrogante es cómo dejar de ser una sometida al otro sin destruirlo. Travesía del fantasma. En su análisis, Florencia irá construyendo el fantasma. En primer lugar, aparece un recuerdo de su adolescencia, una maldición de su madre. La madre decía: vas a ver cuando te separes, vas a pasar por lo que yo estoy pasando. Entonces, si lo que salva es el amor, expresa de tener pareja, cuestión que a su vez la protege del goce mortífero de la madre. Se perfila ahí la lógica del fantasma construido sobre 3 pilares. 1, lo que salva es el amor. 2, su marido como salvación que la preserva. 3, separarse es terminar como su madre. Otro recuerdo infantil que ubica Florencia Dassen y se presenta a partir de una asociación con la película El Imperio de los Sentidos. A semejanza de ese film, su madre amenaza al padre con cortarle el miembro. El analista le señala: ahí está la japonesa. Japonesa que como sustituto materno denota un goce feroz cuyo objeto es su padre. Y destaca la posición de Florencia, que al sostener a ese padre es también objeto de esas mujeres que quieren destruirla, incluyendo a su madre. A partir de entonces se sostiene el reclamo hacia ese padre que había soportado el maltrato. La cito a Florencia: mi padre me empujaba al saber, pero no me sacaba de la lógica del amor como todo. El otro me amenaza, me encierra, el otro sabe todo. ¿Para qué voy a hablar? Y no asociaba. A la vez mi analista me maltrataba. Usted no trabaja, me decía. La lógica de su fantasma la conduce a su cárcel de goce, la cual se sigue sosteniendo en 2 episodios. Un primer episodio dice que una mujer cercana a ella es víctima de su partener y su cuerpo queda comprometido. Un segundo episodio, un pasaje al acto, que consistió en atravesar una puerta-ventana.
En relación a este pasaje al acto, ella se pregunta ¿por qué me encerraste? Y ahí hay dos intervenciones del analista que Florencia destaca. El analista denuncia el pasaje al acto como falso, indicándole que lo hace para desencerrarse, pero no del otro, sino de ella misma, de su propia neurosis, que es encierro y ceguera. Dice Florencia, yo me encerraba sola. Era preciso inventar un nuevo modo de amor, ya no como todo. La segunda intervención del analista apuntó a instaurar una pausa entre mirada y muerte. En ese sentido, el pasaje al acto fue un acto verdadero, el acto que hizo que concluya el duelo por el suicidio de su madre. Se desprende y se vacía allí de la mirada de odio de su madre, de la impotencia de su padre y de su lugar como objeto tomado en la mirada de la muerta. Cito de nuevo a Florencia. Concluido el duelo, solo faltaba concluir el análisis. El analista se vuelve más silencioso. Asociando libremente, digo, mi segunda hija tiene una mirada muy oriental. La llamamos la tibetana. Esa mirada rasgada en realidad es mía. Mi madre me decía chinita, y es también un rasgo de mirada de ella. Otro punto, atravesamiento del fantasma. Separar muerte y mirada sitúa el atravesamiento del fantasma al reconocerse en esa hendidura. Amor, mirada y muerte se anudan de otra manera a partir de la mirada rasgada. El objeto mirada como desecho en relación a su madre adquiere un nuevo valor en relación a su hija. La mirada guarda la vertiente de deseo como causa de deseo, o sea, en tanto agalma. Este movimiento permite ubicar su síntoma, los celos, cuyo objeto era la japonesa que arrebataba la mirada, que era ella misma. Florencia logra entonces servirse del rasgo paterno del humor y su pulsión de muerte comienza a funcionar como deseo de saber. Vamos ahora al segundo testimonio, que elegí el testimonio de Marcus André Vieira. Marcus ubica que retorna a la casa de la abuela materna luego de la separación de sus padres. Hogar aledaño a grandes manicomios donde los gritos son moneda frecuente. A sus 7 años, un interno intenta estrangularlo. Romina, un poquito más lento porque Sí, perdón. pasamos a otro caso. Okay. Sí, perdón. Bueno, arranco de vuelta. Bueno, Marcus retorna a la casa de su abuela materna luego de la separación de sus padres, y este hogar es aledaño a grandes manicomios donde los gritos eran moneda frecuente. A sus 7 años, un interno intenta estrangularlo, y esta mano en su garganta es marca en su cuerpo y en su silencio. Vive ese tiempo en la lógica de un matriarcado absoluto, donde los excesos y la locura caen bajo una denegación total. Allí, en la mirada amorosa de su madre y por el apodo recibido por parte de una tía, comienza a ser nombrado como mosquito eléctrico, nominación que lo encierra en significaciones familiares como falo materno. Fantasma. Marcus irá construyendo su fantasma a hacerse aplastar. Este sujeto como objeto mosquito puede ser perseguido o aplastado por las violentas palmas del otro. Dirá Marcus, y lo cito: los fantasmas como mito individual son el remiendo que viene a intentar dar forma al exceso del otro que se nos escapa. Por eso, este goce tenderá a cobrar la forma de abuso o abandono en los fantasmas histéricos y de muerte o ausencia en los obsesivos. Un análisis no es obra de un sujeto. Lo decisivo serán los encuentros de este sujeto consigo mismo en el lugar de objeto. Fin de la cita. Un impas del fantasma. Aparecen conductas de riesgo, su donjuanismo exacerbado
y una aventura amorosa con la que pone en riesgo su pareja. Estas situaciones provocan angustia, a la cual se agrega una nueva escena. Su madre pide que presencie la cirugía de extracción de útero, desmayándose cuando el cirujano le muestra la cicatriz, agujero, por donde él llegó al mundo. Delante de la cicatriz aparece su silencio como falencia de saber. A su vez, la cicatriz se conecta con una mujer que tiene una cicatriz en la cara y su pulsión circula en besar a la muerte. Es en este impasse que comienza su segundo análisis, donde se constituye su síntoma analítico: colocar su cuerpo en peligro y sostener su placer por la muerte. Entre la muerte y la admiración de las palmas, persigue el logro, a la vez que trabaja sin parar para agotarse, y dice que así quizás podrá agotar el peligro. Ante intervenciones de su analista, ruiditos fuera de sentido, ronquidos y demás, él marca su encierro, a la vez que proliferan sus teorías para intentar neutralizar y anular al otro. La interpretación ya no será revelar una verdad oculta, sino que apunta a una operación de desarticulación. De esta manera, extraer el goce en el objeto del fantasma y la pulsión. Aparece otro recuerdo. Un interno con el que se le jugaba una tensión homosexual y al que escucha tocar el acordeón y aplaude, lo nombra Miquito, con una voz que lo encanta. Marcus precisa que en esta escena se separa de la mirada. Miquito nombraba el goce de correr el riesgo del encuentro con el goce. Este pasaje de la mirada a la voz incluye a su padre y un nuevo recuerdo. Cuenta que su padre de niño le decía tronando: "Para de gritar". De adultos él lo increpa, ya que el padre sostiene que Marcus le hace acordar a un hermano con quien el papá no hablaba hace años, y ante esta increpación de Marcus, el padre le responde ubicando su ternura hacia ese hermano. Entonces, el silencio no siempre anuncia el trueno, sino que a veces también oculta la ternura. Ya siendo médico, pasa del estrangulamiento al abrazo desmedido de una paciente, que gracias a ciertos balbuceos, a algo encantador en su voz, le permite ser abrazado sin ser sofocado. Este acontecimiento en su análisis no está marcado por la violencia muda del loquero, sino que arma un entre dos con otra disponibilidad en el uso de su cuerpo. Atravesamiento del fantasma. Marcus dirá que las intervenciones del analista hacen latir un cuerpo tomado por el fantasma. La voz del otro le hace latir el corazón, hasta que llega una intervención. Su corazón es un tambor. La voz, el tambor, el miquito lo llevan a un acontecimiento de otro cuerpo. Hay un pasaje de hacerse con todo su cuerpo tambor del otro a el de una voz que agita parcialmente, que no es ni de él ni del otro, y aquí podemos leer la extracción del objeto voz que quita consistencia al otro y al fantasma. Para concluir, un sueño. Sueña con un cuerpo que da alaridos lacerantes cuando autos pasan por encima de él. Luego se devela que es un muñeco de trapo, donde hay sonido sin cuerpo. En análisis agrega un significante al sueño, el término mordido, que no es una extracción del fantasma, sino que desborda las significaciones y genera otra nominación, mordida vida. El goce de la vida solo existe mordido. Bueno, hago una breve aclaración. En el año 1995 se instala el dispositivo del pase en la EOL. Florencia realiza el pase conclusivo sin pertenecer a la escuela y en ese movimiento ingresa como miembro y es nominada a AE entre los años 1996 y 1999.
En ese momento el pase es considerado a partir del fin de análisis como atravesamiento del fantasma. Marcus, en cambio, es nominado a E por la AEBP entre los años 2012 y 2015, y aquí el final de análisis es leído a partir de la solución sintomática que el sujeto ha podido establecer. Igualmente, es una aclaración y para la clase de hoy he hecho hincapié en el tema que nos convoca, que es el fantasma para cada uno. Algunas observaciones. Si el estrago para Florencia Dassen era un goce masivo y deslocalizado, con la mirada rasgada se puede limitar, ubicando un cuerpo en relación a un agujero y ya no solo una imagen. Cuando el fantasma es atravesado, la pulsión para ella tiene otro destino. Se vuelve un sujeto activo al que el otro ya no le arrebata la mirada. Hay, a partir de entonces, en el sujeto un hacerse robar la mirada y un deseo de saber. En este testimonio, una vez que se construye y atraviesa el fantasma, el goce femenino ilimitado halla un límite. Y esto incide en salir de su repetición, que eran los celos y la demanda sobre los parteners. Y abre la posibilidad a amores contingentes que ya no cubren el todo. En el testimonio de Marcus es interesante remarcar que lo que él nombra como impas, tanto en la construcción como en el atravesamiento del fantasma, me genera una pregunta que es si podemos localizar esa dificultad masculina de atravesar el fantasma en este impas que Marcus describe en su testimonio. Hay un pasaje del alarido a un nombre que designa un goce distinto, donde lo que antes era una agitación dispersa se torna un plus de placer como modo de apegarse a la vida. Y Marcus señala que aparece una satisfacción contingente y sin localización precisa. Dice él que es un goce femenino ilimitado, que para él es una liberación, a diferencia del goce fálico que lo agobiaba y sofocaba. Creo que una cita del testimonio de Marcus puede cernir lo que intenté desplegar en este trabajo a partir del planteo realizado por Lacan y Miller. Cito a Marcus. Los amores serán todavía dictados por el fantasma, pero ganarán un color distinto por la experiencia de lo posible y contingente que ellos añadieron, en lugar de lo imposible necesario. Para alguien tan anclado en el goce fálico y que el fantasma era una verdadera prisión, este goce femenino puede ser un alivio. Este fue mi caso. Para alguien que tiene una relación más suelta con el fantasma, que tiende a vivir con el partener la devastación, la extracción del objeto puede tener un efecto de ordenamiento necesario para una vida amorosa menos sujeta a los abismos. Fin de la cita. Para concluir, el testimonio de Florencia permite apreciar lo que en el título del trabajo llamo estar más suelto del fantasma. Su construcción y extracción del objeto pudieron favorecer un límite a la devastación que generaba ser la china en la mirada de la madre, pero no en la de su marido, donde la construcción de las otras se articulan a su repetición sintomática en los celos y demandas. Al atravesar el fantasma, se descubre siendo ella mirada rasgada y no exigiendo un amor todo de su partener. Como nos lo plantea Marcus en la cita que leí previamente, la extracción del objeto ordena con cierto límite lo que de lo contrario se vuelve abismo. A diferencia del testimonio de Florencia, en Marcus se ubica al sujeto más atado a su fantasma, que es la otra parte del título. Más atado a su fantasma, a la significación y al goce fálico, goce anudado al fantasma que juega con el peligro mudo sentido en el cuerpo y con el exceso de trabajo con el que intenta salir de esas situaciones, lo cual finalmente lo vuelve a dejar bajo las palmas aplastantes del otro. Con la construcción del fantasma y extracción del objeto voz, aparece otra disposición de su cuerpo y un sentir contingente
que le posibilita nuevos armados con los otros. Me restan de este trabajo varios interrogantes. El primero, ¿atravesar el fantasma posibilita soltarlo atado y atarlo suelto? Esta pregunta es respondida, al menos de los testimonios presentados, de manera afirmativa. Otro interrogante, el análisis. ¿Deberá entonces apuntar a desbaratar el todo fálico del lado masculino y a encontrar algún confín al sin límite del lado femenino? Y por último, si para hombres y mujeres lo que verificamos es el encuentro con el goce femenino, no sin su amarre al goce fálico y a la lógica del no todo propia de la posición femenina, podemos preguntar entonces si podría afirmarse que en el fin de análisis se diluye la sexuación. Bueno, hasta acá es lo que preparé. Bueno, muchas gracias, Romina. Y entonces ahora le vamos a dar la palabra a María Cristina para que haga el comentario. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto estar acá. En especial agradezco a María Leonor y a Romina. Yo voy a situar en mi interlocución las vertientes en la que los textos de María Leonor y Romina se anudan para abrir a la conversación entre nosotros, marcando surcos en lo que estas elaboraciones me enseñan al hacer inconsistir lo que yo creía saber y me hace preguntas. Creo que eso al menos es para mí lo que diferencia una interlocución de un comentario, ¿no? En ese sentido voy a detener mi fantasma, digamos, a ponerle un bordecito a mi fantasma. María Leonor introduce el argumento con un epígrafe en el que cita a Lacan en el del Trier-Berthold y del deseo del psicoanalista del 64. Es un comienzo afortunado por dos razones, entre varias razones. Voy a destacar una política, porque en su texto María Leonor muestra en el decurso del mismo cómo la última enseñanza de Lacan orienta lo que hacemos legible de la primera, sin anularla. La otra razón es lógica, porque esa frase inicial en la estructura de su texto nos enseña al redoblarse que la construcción del fantasma en el dispositivo analítico implica hacer legible la estructura del mismo. En la lógica del fantasma hay una frase que se goza, reprimida en la neurosis, que rige el decir del sujeto y que media la relación del sujeto con el objeto, las declinaciones y la fijeza de su goce con ese objeto. Es a lo que llamamos la significación absoluta del fantasma, porque condiciona todas las significaciones y pone en relación significante y goce. En tanto esa frase es la significación fija, atravesar esa regla en el fantasma es la travesía de esa barrera que opone la verdad y el sentido al goce, y es por ello que permite, como afirma María Leonor, hacer legible la posición del goce del sujeto. Esa es una pregunta que me sugiere y ese es un primer surco que voy a hacer, digamos, como para marcar ahí una vertiente que abra a lo que vayamos a conversar. Romina alude con su título al goce real que queda como resto de la travesía del fantasma en la que, si bien este no desaparece, no es sin consecuencias en la experiencia analítica. Se está más suelto o más atado al fantasma, es su título. Ella se pregunta a la entrada y nos da una respuesta. El analizante puede dar a su deseo y a su goce un destino diferente que la repetición de la escena fantasmática. Me pregunto entonces si el descubrimiento, y en ese sentido pongo con ese guión, con ese pequeño guión, esa doble función paradójica de la que hablaba María Leonor, de ventana y pantalla, de que el otro al que se le dio consistencia con el fantasma es ficción, tiene entre sus consecuencias
hacer inconsistir al otro barrándolo, separar ese otro barrado del objeto A, que será el que adquiere consistencia, y al estar más suelto de esa frase con la que se pretendió dar sentido gozado al impacto traumático de la imagen reina, esa significación fija rige el decir del sujeto, el ordenamiento de lo absurdo en una narrativa, como dice Marcus en el epígrafe de Romero. Todas empiezan por frases, está muy bien para una clase sobre el fantasma, muy bien. Si esta consecuencia permite una forma de arreglo con el goce, que no es la de estar atado, la buena pregunta de Romero, podríamos decir, advertido, en vez de comandado por la pasión fantasmática, lo cual le da un chance a la dialéctica del deseo y no a la fijeza del fantasma, que como nos dice Romina, funciona como su realidad, porque es una significación a la que se le da el estatuto de verdad. Es como cada uno delira, o como nos decía María Leonor, es la concepción única que cada persona tiene del mundo y que no se parece a ninguna otra. ¿Podrían darle una vuelta más que nos permita situar esa forma de arreglo singular con ese modo de goce que es el fantasma, en lo que los testimonios de Florencia y Marcos permitan advertir de la lógica del fantasma de cada uno? Esa sería otra vertiente, digamos, que hago. El otro surcamiento que me permite hacer la fortuna de estos dos textos hacia el atravesamiento del fantasma y al acontecimiento del cuerpo que es el santón. Lo tomaba María Leonor en su argumento. En la perspectiva de los arreglos y desarreglos con el gozo. Si bien consiento al borde que nos propone Romina, al hacer hincapié en el fantasma para cada uno, en tanto se eligen dos testimonios de AE nominados en tiempos distintos del dispositivo del pase y de la concepción del fin de análisis, el de Florencia del 96 al 99 como atravesamiento del fantasma y el de Marcus del 2012 al 15 a partir del santón. No obstante, pensar la neurosis a partir de la psicosis es un fértil forzamiento que abre a una clínica continuista. La clínica de los modos de suplencia, de las soluciones y de los anudamientos borromeos o no borromeos. Esto con el fin de abordar la pregunta que se hace Romina al final de su texto. Atravesar el fantasma posibilita soltarlo atado y atarlo suelto. Es una paradoja, con una potencia que yo voy a tratar, digamos, de servirme de ella. Yo le daría una vuelta más a esta pregunta, contando con el sintagma que nos convoca hoy. El fantasma es de cada uno. Si bien es así, y esto apunta a la singularidad, hay que situar que lo más singular, lo incomparable de cada uno, está del lado del santón. Por eso Lacan lo coloca en el lugar del uno, el santón del uno. En todo caso, el fantasma tiene una estructura lógica, si bien distinta en cada uno, sin duda es así. La imagen reina, la frase que se goza y rige el decir, el axioma que no es cuestionado, la relación con el objeto y con el otro. Mientras lo que se llama santón es la tautología de lo singular, como nos dice Millet. Quizás esa sea otra vía la singularidad distinta a la de la sexuación, que es absolutamente legítima y creo que tanto María Leonor como Romina la han trabajado de una manera muy importante, que permita atravesar el escollo que encontró Romina. Si para hombres y mujeres lo que verificamos, dice Romina, es el encuentro con el goce femenino, no sin su amarre al goce fálico, podría entonces afirmarse que en el fin de análisis se diluye la sexuación. Es una pregunta que te haces muy importante.
Lo que en el texto de María Leonor se anuda así. Entonces, para un hombre, una mujer es otro. Y por otro lado, ser otra para sí mismo. El uso lógico del santón no viene a anudar de otra manera eso que se suelta con la travesía del fantasma. Si el fantasma le da al sujeto un modo tipo de gozo, qué forma de arreglo es la solución sintomática, que es lo más singular de cada uno. Eso que está en el registro del uno, mordida viva en Marcus, ese neologismo, digamos. Y sí, Florencia fue nominada en un momento del pase, digamos, donde el fin de análisis terminaba con la travesía del fantasma. Pero a partir de algo que tú traes, Romina, yo me pregunto, y de ir sobre el testimonio de Florencia, ¿por qué no la mirada rasgada en Florencia? Sí, me pregunto si ahí no hay la construcción de una solución sintomática, más allá del tiempo del pase, digamos. Mordida vida es un significante nuevo que encarna que el goce de la vida solo existe mordido en el testimonio de Marta. En el de Florencia, pasar de ser la chinita de la madre a encarnar la mirada rasgada, en la que amor, mirada y muerte, eso fue lo que me hizo pensar en esto, Romina. Se anudan de otra manera. ¿Sí? Es importante. Sin exigir un amor todo, es decir, barrando el otro completo del amor. Esa es una consecuencia, podríamos pensarlo así. No está en el registro del santón del uno. Sin duda el fantasma... Perdón, María Cristina, dicen que hable más alto, que levantes el tono de voz que no se te escucha. Muy bien, dale. Mordida vida, repito un poco el último Sí, repetí. Es un significante nuevo que encarna que el goce de la vida solo existe mordido. Esto en el testimonio de Marta. En el de Florencia, pasar a ser la chinita de la madre a encarnar la mirada rasgada en la que amor, mirada y muerte se anudan de otra manera, y les decía que eso fue lo que a mi juicio me hizo pensar, digamos, si ahí no había una solución sintomática también en Florencia, más allá de los tiempos del pase, que muy bien lo ubicó Romino. Sin exigir un amor todo, es decir, barrando el otro completo del amor. ¿Sí? Es una consecuencia importante. No está en el registro del santón del uno. Sin duda el fantasma es de cada uno, pero al separarnos defensivamente del goce uno, no implicaría el desatarse del otro del fantasma, anudarse en el santón del uno. Bien, hasta ahí mi interlocución. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, generalmente nosotros ahora invitamos a todo el mundo que participe y que si quiere participar o decir algo en la interlocución. Así que abrimos. Romina, vos tenés... ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien? No, desmuteate, Mónica, desmuteate. ¿No te podés desmutear? Sí puedo, María, espera un momento. Digo que primero quizás le quieran contestar algo ustedes a María Cristina, Romina y vos, porque ella les hace preguntas concretas a ustedes y luego nosotros intervenimos. Romina, ¿querés contestar o empiezo a contestar yo? Sí, empezá y después yo sigo, como quieras. Bueno, vos haces una primera pregunta que medio estás contestándola, que por supuesto el sujeto sabiendo lo que padeció, así es, el sujeto cuando atraviesa el fantasma, conoce de su padecimiento y de su goce, y el goce de alguna manera
hay un resto de goce que persiste. Eso respondiendo la primera pregunta cuando hablas de la significación fija, que decís si en la travesía de esa barrera, ¿no es cierto?, se permite surgir la posición de goce del sujeto. Por supuesto que sí. El sujeto entonces conoce de lo que padece y frente a eso queda un resto de goce. Como se demuestran en muchos casos de atravesamiento de fantasma, cuando todavía no se puede llegar a la reducción del síntoma. Con respecto a la segunda pregunta que haces, si está más suelto o más atado al fantasma, que lo que se pregunta Romina, si el analizante puede dar a su deseo y a su goce un destino diferente que la repetición de la escena fantasmática, sí, está más suelto con respecto a su fantasma. Pero insisto siempre que queda un resto. Después vos haces una pregunta con respecto a lo que yo afirmo de la concepción única que cada persona tiene del mundo y que no se parece a ninguna otra. A mí me parece que, por supuesto, los ejemplos que da Romina, en el caso de Florencia y de Marcus, si bien son obviamente diferentes, muestran diferentes en el sentido que uno es un atravesamiento de un fantasma y que Marcus, dada la época, llega a la constitución de su síntoma. De todas formas, muestran la concepción única y la singularidad de cada uno. ¿No es cierto? Aunque los dos finalmente tienen Marcos llega en su vida al goce femenino, a lo ilimitado del goce femenino por sus características estructurales. Después la pregunta que haces, si atravesar el fantasma posibilita soltarlo atado y atarlo suelto. Y decir que hay situar de lo más singular lo incomparable, cada uno está del lado del síntoma. Creo que es la singularidad, la cuestión, el resto pulsional del fantasma que persiste en el síntoma, que es lo más singular de cada uno, persiste obviamente. Eso está tanto en el fantasma como está tanto en el síntoma. Hay una pregunta que haces si decís si para hombres y mujeres lo que verificamos es el encuentro con el goce femenino. Yo te diría que no, bueno, que sí, que eso es lo que queremos, lo que se desearía, que no siempre es así, ni siquiera en todos los casos de AE se ha visto que todos llegan a lograr esa posición con el goce femenino, que hay algunos que sí lo logran y que otros no tanto. Y con respecto a la última pregunta que haces, con respecto al síntoma que decís, ¿no implicaría el desatarse del otro fantasma, anudarse en el síntoma de cada uno? Sí, pero creo que es un arreglo contingente cada vez. Bueno, eso para empezar. Después seguimos conversando, que le doy la palabra a Romina ahora.
Bueno, yo voy a hacer una contestación más general, no puntué tanto pregunta por pregunta. Sí, me parece que, a ver, que lo que intenté marcar es que los testimonios muestran como las vueltas para desembrollarse de los sentidos que cada uno armó para leer la realidad. A eso intenté apuntar, ¿no? Por ejemplo, lo podría situar en Marcus, que el intento de estrangulamiento es un real donde él, a partir de eso, empieza a tejer sentidos fantasmáticos, ¿no? Y que después es a lo que apunta a desarmar el analista con estas interpretaciones fuera de sentido, porque él lo que va contando en su testimonio es que a todo intentaba agregar algún sentido más o localizar eso que intenté transmitir en el trabajo, intentar anular al otro con esa construcción fantasmática, que es algo que el analista puede desarmar con esas intervenciones fuera de sentido y que lo sacan a él de esto. Y que me parece que lo que intento transmitir con lo del goce femenino es que en Florencia ese goce femenino suelto se ve de entrada y que la extracción del objeto hace que ese goce se enmarque en función a tener una referencia al falo y que no quede como esa devastación con la que ella se presenta al análisis. Y me parece que en Marcus es al revés, él da todo una significación fálica, o sea, esto que digo, ¿no? A partir de este real del estrangulamiento, él teje a partir de ahí una significación fálica de todo y queda preso de esta lectura más fálica y ordenada y de sentidos y que él lo llama así, como las proliferaciones de sus sentidos para anular al otro. Y que cuando él se encuentra con ese goce femenino, para él es una liberación del goce fálico que lo tenía sofocado. Por eso me parece que hay un pasaje del intento de ser estrangulado que queda en el silencio a dejarse abrazar y dejarse conmover por algo de estos encantos con la voz. Él toma un montón la música, bueno, el testimonio abre para un montón de lugares que no pude abordar todo, ¿no? Pero básicamente lo que quise como marcar o situar fue algo de esto, ¿no? Creo que finalmente para los dos hay algo del goce femenino con su referencia a la pata fálica y a la lógica del no todo. Me parece que los dos pueden articular algo de esto. No sé si contesto todas las preguntas, pero me parece que es como una conclusión o como un resumen de lo que intenté transmitir. Estás muteada, muteada. ¿Yo? María Cristina. Levanté la mano. Sí, pero María Cristina empezó a hablar y está muteada. Mientras tanto puede preguntar diciendo algo, Sí, ¿no? por supuesto. Ahí está. Ahí está. Bueno, me parece magnífico lo que me responden porque me da una vertiente. Yo simplemente quería retomar la fórmula de Romini, más suelto o más atado al fantasma, un poco para soltarnos un poco del título. El fantasma es de cada uno, es cierto. Es un arreglo singular, es un modo de goce singular, el del fantasma. Pero digamos que de alguna manera como el fantasma sirve de defensa al goce uno, que es lo más singular del sujeto, no nos deja, digamos, demasiado margen. Y es ahí donde yo introduje, retomando el argumento de María Leonor, el santón, ¿no? Que sí sería, digamos, el santón del uno, sí apuntaría a lo más singular. Queda ese resto pulsional sin duda, pero es una forma de arreglo con ese resto distinta a lo que es esa posición fija del fantasma, que de muy buena manera Romina nos muestra anudado a los testimonios de Marcus y de Florencia.
Pero fíjense que siempre que hablamos del fantasma femenino, del fantasma masculino, sí, así y sepamos que podemos elegir o el lado femenino masculino en las fórmulas de la sexuación, ¿no es cierto? O del fantasma histérico, del fantasma obsesivo y de la anulación del otro en el fantasma obsesivo y del sometimiento al otro como víctima en el fantasma histérico. Es decir, que un poco nos limita, el título nos deja un poco atados con relación a el de cada uno, que apunta a la singularidad y me parece muy bien apuntar a ello. Entonces, voy a retomar tu título. Es soltarse un poquito del título, un poco para ir más allá, digamos, a lo que sí nos permitiría lo más singular. Bien, hasta ahí, Mónica y Bueno, gracias. Bueno, primero Mónica Torres. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero sostener un poco nuestro título. En realidad, la cuestión del fantasma de cada uno apunta justamente a una cuestión que intentamos en la enseñanza aquí en Enlaces, que es ubicar en qué momento de la enseñanza estamos. Y en efecto, cuando hablamos del fantasma, estamos a una altura de la enseñanza de Lacan, cuando él todavía no ha llegado a la construcción del Santón. De hecho, bueno, es la época en la cual María Leonor citó del Trief de Freud del deseo del analista, 1964, es la época también del homenaje a Marguerite Duras del arrebato de Lobestein, que es de 1965, y es la época de la proposición del 9 de octubre de 1967, que es la proposición sobre el pase, que está hecha sobre la lógica del fantasma, porque todavía no está el concepto de Santón, que es posterior, aparece en Joyce, unos cuantos años después, unos 10 años después. Entonces, lo que hicimos fue acotarnos a pensar el fantasma. Quizás lo que confundió un poco fue el título del fantasma es de cada uno. Ese uno ahí no es el uno del Santón, ciertamente. Aquí, situándonos en este momento de la enseñanza, podemos decir que el fantasma tiene una relación muy distinta al uno que el Santón. Es decir, el fantasma, como está tanto en los trabajos de María Leonor como en el de Romina, está muy ligado al otro con mayúscula y al objeto A. Es decir, a la manera en que el objeto A, como primer real, se relaciona con la barra en el otro, digamos, ¿no? Porque es necesario que el otro esté barrado para que se constituya el fantasma, como se ve en el grafo del deseo. Y entonces se establece ahí una relación entre el significante y el primer goce, que es el del objeto A, que aparece desarrollado sobre todo, bueno, es el invento de Lacan a la altura del seminario 10 y es desarrollado en el seminario 11 y posteriormente en la lógica del fantasma, que por suerte acaba de salir, y también en su seminario 16, del otro con mayúscula al objeto A, que es de un otro al otro, y que está muy trabajado en el curso de Miller, Extimidad. O sea, esto de que el neurótico atribuye al otro con mayúscula, su objeto de goce, ¿no? Y que le cuesta desprender ese objeto de goce que atribuye al otro. Entonces, el testimonio de Florencia, que es de la primera época del pase, porque el pase, yo lo sé porque fui miembro de uno de los carteles, de los dos primeros carteles del pase, se instaló aquí en 1995 y el testimonio de ella es de 1996 a 1999, creo que dijo Romina. Entonces está muy relacionado con el fantasma.
y con el fantasma que está ligado a esa madre cuyo fantasma era, digamos, en ese suicidio hay también un intento de asesinato del padre que la había abandonado, ¿no? Puesto que la fantasía de ella es la fantasía del Imperio de los Sentidos, que es una de las pocas, si no la única película que toma Lacan, es la película de Oshima sobre la japonesa que no solo asesina a su partener en el momento del coito, del acto sexual, para obtener más placer, sino que después le corta los genitales y va deambulando por las calles loca con los genitales de él en la mano. O sea que no solo era un deseo suicida el de la madre y el de la propia Florencia, pienso, sino también un deseo asesino. De ahí la japonesa, ¿no? Porque la japonesa es la protagonista del Imperio de los Sentidos. Es ahí donde el analista hace la intervención y dice, ahí está la japonesa, ¿no? En la madre, pero también en el fantasma de Florencia. Luego eso consigue ir derivando y transformándose en la chinita primero, que es cariñoso y que no es exactamente, digamos, la japonesa, la feroz japonesa del Imperio de los Sentidos. Y finalmente va a terminar en la mirada tibetana de una de las hijas de Florencia. Lo cual es verdaderamente un cierto atravesamiento del fantasma que la condenaba a querer todo de un hombre, que era lo que había querido la madre, y por lo tanto, si uno quiere todo de una mujer, quiere todo de un hombre, ese todo puede consistir en matarlo, ¿no? De hecho, Lacan lo dice así en uno de sus seminarios. Una mujer puede desear en su posición final, en su posición Medea, digamos, extrema, quiero decir, asesinar al hombre para poseerlo del todo, como ocurre en el Imperio de los Sentidos. Entonces había algo de esto en el fantasma de Florencia que le impedía tener una relación, digamos, más sosegada con su partener, cosa que ella logra con el segundo análisis. A mí la mirada rasgada no me parece que está del orden del santón. Me parece que sigue perteneciendo a la cuestión del objeto, puesto que está ahí la palabra mirada, ¿no? Como lo podemos ver en el arrebato de Lobestein. Distinto es el testimonio de Marcus. El testimonio de Marcus, sí que hay dos momentos, ¿no? Un momento en el cual él tiene ese andar de mosquito, es decir, sin parar porque si para, lo van a agarrar las palmas del otro y lo van a aplastar, digamos, ¿no? Pero eso hace que él esté todo el tiempo haciendo cosas, a la vez lo que lo coloca en ser el falo de la madre, pero también lo lleva a una actividad sin medida para escapar de las palmas del otro, ¿no? Allí donde los aplausos se confunden con el aplastamiento del mosquito, muy conocido en nuestro tiempo debido al dengue, ¿no? Esta cuestión de atrapar al mosquito. Yo recuerdo mucho eso del primer testimonio de Marcus. En cambio, estoy de acuerdo contigo, María Cristina, en que en la mordida vida sí aparece algo del santón, en el sentido de la bolsa o la vida, ¿no? Es decir, solo puede quedarse con la vida si uno acepta que será la vida sin la bolsa. O sea, una mordida vida, ¿no? Una vida mordida, afectada por la castración, pero una vida, y no la pulsión de muerte que dominaba en su fantasma, digamos, ¿no? En su fantasma de hacerse aplastar por el otro. Entonces ahí sí diría que en esa segunda parte, cuando ya no es mosquito sino miquito, que quizás Romina puede aclarar un poco esa diferencia entre mosquito y miquito, podríamos decir que este miquito está más del lado del síntoma. El síntoma es un saber hacer con lo que resta, es un saber hacer con lo que no tendrá, con lo imposible, podríamos decir, ¿no? El santón.
Y en este recorte que quisimos hacer, no llegábamos hasta ahí. Quizás en esto de que el fantasma es de cada uno, ese uno llevó al otro uno. Pero este uno solo habla de cierta particularidad que por otra parte encuentra ciertos fantasmas paradigmáticos o protofantasías en Freud, ¿no? Como puede ser el de pegan a un niño, que es bastante generalizado. Es decir, uno puede ver lo de pegan a un niño, por ejemplo, en el fantasma de Marcus, ¿no? Un niño es aplastado, podríamos decir. O incluso también en el fantasma de Florencia. Pero esa, podríamos decir, ese marco del fantasma, esa ventana del fantasma a la que aludimos en el flyer que hicimos circular, es una, da cierta garantía, como dice Eric Laurent, pero es una garantía que a la vez es una condena. Mientras que el Saint-Homme es del orden de la invención, no es del orden de la repetición. Es la invención de lo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, quería explicar un poco por qué hemos elegido el fantasma y lo recortamos en una época determinada. La pregunta de Romina, ahora que tú la haces, yo me doy cuenta que no me la hice. ¿Más suelto o más atado el fantasma? Más suelto el fantasma, ciertamente. Ahora, quizás ese más atado sí apunte al Saint-Homme, en el sentido de los nudos podríamos decir que están relacionados con el Saint-Homme. Bueno, por ahora hasta aquí. Le doy la palabra a Pablo Russo. Sí, salvo que María Cristina quiera decir algo ahora respecto a lo que dijo Mónica. Me gusta mucho lo que planteaste, Mónica, porque yo pensaba un poco, sin duda, sin confundir el uno del título con el uno del Saint-Homme. Pero quizás mostrando lo que tú traías, me parece que es muy importante con relación al fin de análisis de Florencia, y enseña mucho, digamos, lo que es el atravesamiento del fantasma como una forma de arreglo también con el goce, es una forma de arreglo. A diferencia de lo que sería esa forma de arreglo con el goce que es el Saint-Homme, con todo el neologismo, digamos, de mordida viva, pero además de eso, el acontecimiento en el cuerpo y yo diría el corte que produce. O sea, me explica la diferencia que estableces también, que en mirada rasgada, digamos, hay un anudamiento, como bien dice Romina, distinto al deseo, al amor y a la muerte, pero todavía no se produce eso, ¿no? Pero quería preguntarlo y me parece que es muy enseñante lo que nos trae. Muchas gracias. Yo quisiera agregar a lo que dice Mónica, que sitúa muy bien los momentos en la enseñanza de Lacan. Me parece que el lío que introdujo el uno del título hizo un poco que la lectura que avanzó María Cristina apareciera algo que ya estaba, yo creo, en los trabajos de María Cristina, de María Leonor y de Romina. Y yo lo diría así, porque podemos seguir pensando el fantasma del lado de lo particular, un poco como planteaba Mónica, y el Saint-Homme más del lado de lo singular. Y ahí están las paradojas de lo suelto y lo atado, de qué uno se trata, etc. Ahora, me parece que agregaría lo que decía Mónica, que si ahora, porque ya tenemos la última enseñanza de Lacan, si leemos la época del fantasma y encontramos algunos antecedentes en la enseñanza de Lacan desde la última época, aparece algo de ese cada uno ya por lo menos en casos donde, como en los testimonios de él, donde uno puede ubicar la construcción y el atravesamiento del fantasma
algo de lo uno del síntoma, en algún sentido. Por ejemplo, María Leonor empezaba definiendo qué es el fantasma por el lado de cómo esta escena y esta frase le otorgan un valor, que no es cualquier palabrita, que Lacan toma entre otras referencias de Marx, un valor de goce para el objeto particular, voy a decir, de cada uno, de cada sujeto. Por ahora puedo decir particular, pero que esa asignación de valor producía este efecto de significación en tanto por lo menos simbólico e imaginaria del goce. Y eso explica, yo creo, algo importante para nuestro seminario, que es que el fantasma, al menos en el campo de las neurosis, es el arreglo fundamental con el goce. Es decir, no es que evita todos los desarreglos, porque a veces se rasga, fracasa, vacila, pero es la matriz fundamental del arreglo particular con el goce, y ahí introdujimos el de cada uno. Pero cuando ya en los trabajos aparecía que había algo real que restaba, que insistía, que hablaba de una incidencia sobre el cuerpo, ¿no? Que develaba algo del modo singular de goce del sujeto respecto del objeto, lo decía María Leonor, usando la palabrita que usó María Cristina, descubrimiento. Me parece que uno lee ahora, ya con la última enseñanza un poco leída, aunque no del todo comprendida, la construcción y el atravesamiento como un paso casi que lleva casi necesariamente a lo singular del goce, ¿no? Que produce un efecto de pasar de lo particular a lo singular, porque es verdad, la defensa histérica que estaba menos atada al fantasma, quedaba más del lado del atravesamiento, y el preso del fantasma, con su invento de mordida viva, quedaba más del lado del síntoma. Y a mí me parece bien la idea de María Cristina de decir, mirada rasgada no es ya un nombre para lo singular del goce, y que me parece que inevitablemente, una vez que se descubre esa lógica, ¿no? Que devela la posición de goce del sujeto, faltaría un efecto de nominación, pero estamos a un paso de algo de lo más singular, aunque sea como resto sintomático, pero nos lleva, me parece que ahí se ve bien también en la enseñanza de Lacan y cómo la leyó Miller, que los problemas que tuvo la idea del fin de análisis como atravesamiento del fantasma y que la solución que daba no alcanzaba, llevaban necesariamente a la solución sintomática. Digo que podemos buscar en lo particular del fantasma de cada uno una orientación hacia la singularidad del goce, como una idea para debatir. Después, en todo caso, tomo alguna otra cuestión, pero está Mario y volvió a levantar la mano Mónica. Sí, yo Gracias a las tres. Antes de que hable Mario, quisiera decir una cosita porque va en el mismo sentido de lo que dijo Pablo. A mí me parece que, en efecto, estoy muy de acuerdo en todo lo que dijiste, Pablo. Solamente que yo diría que el problema del fantasma es que es repetitivo y que esa repetición es extenuante y que lleva realmente un poco a lo peor. Es decir, no hay ahí invención en la repetición, ¿no? Hay una repetición de goce que es bastante mortífera para el sujeto. Y esto se ve tanto en el caso de Florencia como en el caso de Marcus, ¿no? Muy relacionada con la cuestión mortífera. Pero uno ve bien en la clínica que en esa repetición, que sí es mortificante del cuerpo, efectivamente, está el germen de lo que itera de goce. Es decir, por supuesto que si se desarregla ese arreglo particular fundamental y se consigue un nuevo arreglo, un poco invento, un poco más singular, ok, salimos un poco de la mortificación. Sería ¿no? Más suelto el fantasma, una solución más vivificante, otra idea del goce, ok, pero hay algo en esa repetición que ya está como germen de que no alcanza con
no construir el fantasma, por decirlo de un modo rápido. Porque Sí, hay algo ahí. además habrá un resto de ese objeto que estará también en el santón, por supuesto. Exacto. De hecho, hasta el final, en los nudos de la cara aparecerá el objeto A. Es decir, hay algo del objeto, pero sin esa repetición mortificante, que será justamente encontrar ese rasgo, ¿no? Ese rasgo tan singular, por ahí de cada uno podemos retomarlo, pero darle una invención que permita tener un arreglo menos mortificante con la vida, más vivo, más vital, ¿no? Un gozar más de la vida y no tan atado a la pulsión de muerte como aparecía en los dos casos y suele aparecer. Bueno, yo no sé si se diluye la sexuación, una idea de Romina bien polémica, bien interesante, que me dejó pensando. Creo que es algo que deberíamos seguir trabajando. Es bien, bueno, bien eso justamente arriesgado, bien audaz, pero seguramente hay algo que desarmar del arreglo del fantasma. Sí, pero yo lo que creo que ahora vos que metiste eso es toda otra cuestión, ¿no? Pero yo creo que está un poco desplazado la mascarada. La mascarada de ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina no es lo mismo que la posición femenina que va a aparecer 10 años después en AUN. Porque la mascarada, como bien lo dice Lacan en ideas directivas, implica sacrificar los atributos de la feminidad en esa mascarada. Entonces, la mascarada implica un poco la frigidez. Es decir, hay un sacrificio en la mascarada para ser el falo para él. Es todavía en la época de que él lo tiene y ella lo es. Porque es al mismo tiempo ideas directivas que la significación del falo, Romina. Entonces no podemos hablar en realidad de mascarada igual que de semblante, porque la mascarada sacrifica algo del goce femenino, que además Lacan todavía no lo tiene el concepto de goce femenino, lo está elaborando. Entonces la mascarada, él mismo lo dice, implica el sacrificio de algo del orden del... Sacrifica todos sus atributos femeninos en la mascarada, dice. Así de fuerte lo dice Lacan, ¿verdad? Entonces me parece que tenemos que separar las fórmulas de la sexuación de ideas directivas, que por ahí aparecen un poco sobreencimadas ahí, ¿no? Porque una cosa es que la solución aparezca del lado femenino para ambos sexos en el fin de análisis, y otra cosa es la mascarada, ¿no? Es decir, que igual esa es como otra conversación que está pendiente, sobre todo en el trabajo de Romina, ¿no? Mario Casalla, Sofil. A Sofía. Bueno, como Sofil es Asociación de Filosofía, yo voy a tratar de introducir algo que siempre aceptó Enlaces. Bueno, ya casi es como otro apellido, Mario. Decirle, Es medio verdad. no, porque está así ya en las reuniones de nuestro seminario. Nosotros también tenemos un seminario que se reúne, pero una vez al mes, con un tema anual. Al comienzo, primero agradecer a las disertantes. Al comienzo de una de las exposiciones hay una referencia a Odiseo. Es una referencia clave, es un libro de Homero, y los chicos en el colegio en Atenas tenían dos libros claves, serían los dos manuales que se usarían en el siglo V a.C. Las virtudes políticas se explicaban en la Ilíada. En la Ilíada se enseñaban las virtudes, los saberes, etcétera, etcétera. Y en la Odisea se enseñaba el heroísmo, la acción ejemplar. La referencia a Ulises es clave. Ulises, saben ustedes, en el momento
decisivo en que el mar se estrecha y está entre Sila y Caribdis, las dos, los dos bordes por el que tiene que pasar la nave a buscar el vellocino de oro, se ata a un palo. Ustedes hablaban también de atar y desatar. Bueno, se hace atar a un palo, no se puede atar el mismo, ¿no? Se ata a un palo y escucha, porque se quiere prevenir de la escucha de la seducción de las sirenas. Y solo cuando puede solucionar, cuando la nave logra traspasar ese estrecho, se libera Ulises. ¿A qué voy a esto? La palabra fantasma que ustedes están usando es una palabra típica de la filosofía. Bastaría con que escriban en vez de F, PH, los franceses suelen escribir el PH, ¿no? Para transliterar de los símbolos griegos a los latinos y hablamos de fantasma o fantasma. Es una palabra que mantiene una larga tradición en toda la historia de la filosofía. Llega hasta un filósofo que es uno de los únicos dos sobre el cual Lacan escribe algo muy sentido, Merleau-Ponty. El texto Lo visible y lo invisible, que es un texto que queda sin concluir por la muerte de Merleau. Hay un escrito muy breve de Lacan, que ustedes lo conocerán en los otros escritos, donde habla de la grandeza de Merleau, ¿no? Merleau sugiere, son notas, que el fantasma es siempre lo invisible, no hay posibilidad de verlo. Me limito a agregar alguna perspectiva, lo más breve posible, a la tradición que existe sobre fantasma a lo largo de la historia de la filosofía. En Platón, concretamente en el diálogo El Sofista, el parágrafo 236a, Platón dice que el fantasma está relacionado con un ser que no es. O esa sería la posible traducción, con un einai, con un ser fallado, con algo que trae una falla de fábrica que no nos permite verlo, pero sí escucharlo. La pulsión del oído, una de las dos que Lacan agrega a las tradicionales de Freud, por ahí entra el fantasma. El fantasma me habla al oído. Descartes hablaba de un genio maligno que al oído me quiere confundir y de él me tengo que proteger. Está relacionado con el eidos, con el ser. Ahora, es necesariamente apariencia, ilusión, y al fantasma se puede acceder. En Platón hay una posibilidad de acceder, en Aristóteles ya no lo hay. En Platón se puede acceder a través de tres caminos. El nous, que es una forma especial de conocimiento, el conocimiento que todavía no es el conocimiento racional, sería la intuición. Yo intuyo que hay un fantasma suelto en esta casa, o algo así. El nous. La otra posibilidad es la anamnesis, o sea, la memoria, el recuerdo de que aquí vivieron, aquí han pasado, es otra forma de acceder al fantasma. Y la tercera forma es el eros. Hay una erótica que la desarrolla muy lindo Platón, ahí muy lindo, parece como antecedente del psicoanálisis. Es otra forma de descubrir el fantasma como aquello erótico que está allí. Termino diciendo que, en cambio, en Aristóteles, que era, ustedes saben que los manuales de filosofía, bueno, uno era más idealista, el otro era más realista, bueno, está bien. El realismo aristotélico lo lleva a él decir que no hay ninguna posibilidad de acceso al fantasma, que con el fantasma no hay nada que hacer. Casi dice textualmente, es él el que hace algo con nosotros. ¿Dónde?
¿Y acaso en el primer texto de psicoanálisis del mundo, el perifiseos, el perihermeneias, el acerca de la interpretación en castellano, que es quizás el primer texto de psicoanálisis, por lo menos en la Facultad de Psicología, en el seminario de Psicología, donde estudiábamos así, la interpretación, el Hermes, ¿eh? Bueno, él dice que no hay posibilidad y utiliza el verbo que ustedes están utilizando. Lo único que se puede hacer con el fantasma es correr la cortina, atravesarlo, ver lo que hay atrás de él. No hay que pararse con el fantasma porque lleva a desastres, dice, lleva por caminos equivocados. ¿Eh? Bueno, esto era lo que quería un poco aportarles y disculpen la lata. Nada más. Muchas gracias, Mario. María Cristina, hay dos preguntas más. Comentarios. ¿Querés decir algo o preferís que las Sí. haga intervenir? Bueno, agradecer a Mario estas referencias magníficas que yo no conocía. Estoy en el testimonio de Marcus y nos permite dar una vueltica más. Dice que mordido no es extraído del fantasma, es muy interesante, y que ahí da un salto, digamos, al santón. Podríamos decirlo en los términos de Romina, se suelta, ¿eh? Sí. Ahí se suelta del fantasma. Mientras que pudiéramos decir, mirada rasgada, todavía está atada con una patica en el fantasma, si bien es una forma de arreglo con el objeto y con esa mortificación, digamos, de lo real del objeto. Sería eso. Bueno, le doy la palabra a Cookie Mildiner. Hola, buenas noches. Bueno, agradezco lo interesante de la reunión de hoy, que me hace pensar, lo comento y lo dejo como pregunta también, por un lado en relación a lo equívoco o lo paradojal, que no es lo mismo, de cómo titularon la noche, que lo tomaron tanto María Cristina como Mónica como Pablo. El fantasma es de cada uno, conlleva el uno, ¿no? del rasgo unario. Lo voy a tomar así porque voy a tomar la alusión al seminario 23. Y eso me lleva a la pregunta, me gustó cómo lo tomó María Cristina en el sentido de si pasar de la mirada japonesa a la china, a la mirada rasgada, eso lleva a la invención sintomática. Porque tenemos que decir que en el fantasma también hay invención, ¿no? Si bien Lacan subrayó mucho lo particular de lo fantasmático, dado que se relaciona con los 5 objetos, con los 4, vamos a decir, porque el fantasma siempre, el falo siempre está presente articulándolos de alguna manera, pero bueno, como sustancias episódicas que siempre son iguales, de todas formas el fantasma de cada uno es una invención, ¿no? Es la invención del marco con el que cada uno ve el mundo, toma la relación al otro. Entonces, eso me lleva a la pregunta de si en el devenir de un análisis es necesario, que es una pregunta que no es mía, ¿no? Que seguramente está presente dentro de dentro de la MP, pero que en mí se reitera porque no hay una solución a eso. Si para arribar al síntoma en un análisis, en el devenir de un análisis, es necesaria la construcción del fantasma como un momento previo, ¿sí? Vimos que en el congreso de este año, por lo menos yo escuché las intervenciones de Miller apuntando más directamente al síntoma que al fantasma, pero de todas formas tomando al objeto de cada uno. Entonces, en ese sentido, quería retomar lo que dijo Pablo, la diferencia del objeto A que sigue vigente en el último seminario, porque Mónica dice, perfecto, lo tomamos a partir del fantasma de cada uno en el sentido de lo particular, en el sentido del seminario de la lógica del fantasma.
Pero en el seminario 23, Lacan sigue hablando del objeto A y lo pone como el agujero en el centro del nudo y lo relaciona con el rasgo unario, con el Einziger Sub, ¿sí? Con el rasgo 1. Habla del agujero en relación a lo 1. Entonces, yo lo pienso así, pues lo pienso así a partir de mi análisis, pero hay otras maneras seguramente de pensarlo. El vaciamiento de esa sustancia episódica, la caída de la sustancia episódica de cada uno como tapón, como segundo vacío, segundo momento de vaciamiento en la estructura y aparición del agujero, lleva consigo el rasgo unario, lleva consigo lo uno del síntoma. El asunto es cómo cada uno inventa y hace con eso. Pero me parece que lo que tienen que aparecer son las operaciones en un análisis, que esas operaciones se produzcan. Y en ese sentido, recién mientras los escuchaba hablar, fui a ver si encontraba el libro, no lo encontré, donde Florencia, después de habla de su reanálisis, ¿no? Un libro de Lepa, donde ella presenta el reanálisis después del pase. Porque no recordaba si ella inventa algo nuevo ahí, la verdad que no me viene a la memoria. No sé si va más allá de la mirada rasgada que concentra en sí eso que dice, no me acuerdo cómo se llama el colega de Barcelona, que termina el análisis y dice, bueno, pero todavía hay miradas que me importan, ¿no? Que haya vaciamiento de eso y haya caída de esa sustancia como tapón, o como fundamental para el marco, no quiere decir que no esté la marca de lo que fue esa sustancia en lo que es el rasgo uno de cada uno con el que cada uno goza. Eso, pero bueno, la pregunta más fuerte es si piensan que es necesario atravesar el fantasma para inventar un síntoma. Eso. Gracias, Cookie. ¿Querés hablar, María Cristina? Yo pienso que sí, Cookie. Mi posición sería que sí, porque si se está como objeto del otro, es decir, mientras no se descubra, como sucede con la travesía del fantasma, que ese otro es pura ficción, que es un momento muy difícil en el curso de un análisis, estar en medio de ninguna parte donde las coordenadas que ordenaban el mundo, sí, como muy bien muestran Romina y María Leonor en sus textos, se rompen. O sea, no, sin eso yo me pregunto si es posible, digamos, acceder al Santón. Ahora, hay que pensar que pasa en la psicosis, ¿cierto? En lo que pasa en la psicosis con relación a la, digamos, a lo que es el fantasma en la psicosis, ¿no? La especificidad del fantasma en la psicosis, las imágenes indelebles, por ejemplo, la función que cumple el fantasma en la psicosis de surcar, de enmarcar algo, de ese goce sin límite. Entonces, no sé, ¿cierto? Y a veces en la psicosis se ve un Santón que está en construcción, si nos ponemos joycianos, y que quizás ahí son los tiempos lógicos. A veces yo diría que tenemos que desprendernos un poco del desarrollo, ¿cierto? Primero, segundo, tercero. Y quizás hay que ver en cada uno cómo se da, cómo opera. Quizás se dé de esa manera. Sí, porque una cosita pequeña, pero el fin de análisis de Florencia Dassen, ese pase, es un pase verídico, ¿no? Más allá de que los conceptos no están puestos en juego, me parece, ¿no? Que hay barramiento del otro, hay encuentro con la inexistencia del otro, aunque eso no está puesto en juego, me parece. Sí, sí, sí. Blanca, ¿querés intervenir?
Sí. Sí, en realidad cada una de las cosas que iba pensando fueron apareciendo. Sí quisiera retomar la idea del fantasma de cada uno, y creo que la voy a tomar por el lado del sentido común, que es el menos común de los sentidos, como decía Lacan. Porque cuando lo pensamos, y me parece que es algo que es lo que estaba planteado un poco en los trabajos de Romina y de María Leonor, que es que de alguna manera la propuesta había sido en ese de cada uno, pensar al fantasma de cada uno de los sujetos, porque evidentemente Romina nos demuestra que el fantasma de Marcus no es el de Florencia, ni el de Florencia es el de Cookie, ni el de Cookie el de Cristina, ni el de Cristina el mío, y así podemos seguir con todos los cuadraditos que tenemos en el Zoom, ¿no? También el fantasma de cada uno de los sexos, porque justamente Romina toma un hombre, una mujer, y además esa paradoja tan interesante de cómo cambia la relación de la posición de cada uno de ellos al goce femenino. Uno podría decir que uno hubiera esperado en la mujer que estuviera más librada al goce femenino, y ahí lo que hay es más amarre al falo, y en él soltar el amarro del falo para liberarse un poco de esa atadura, ¿no? Lo cual me pareció también notable el recorte de Romina en eso. Y también quizás también el fantasma en cada una de las neurosis, porque ha tomado, ¿no?, un sujeto con una defensa histérica, decía ella, y un sujeto con una defensa obsesiva. Toda la noche estuve pensando, cuando en la presentación de los trabajos, en esa pregunta de Lacan del seminario 11, ¿no? ¿Qué deviene la pulsión una vez que se ha atravesado el fantasma fundamental? Creo que la respuesta la da María Cristina cuando va hacia el Santón, ¿no? Digo, el fantasma parece ser que no alcanza, atravesar el fantasma evidentemente no alcanza. Me he preguntado por qué también durante toda la noche. Algo de eso dijo Mónica en relación a lo repetitivo, quizás porque no te termina de, digo, no deja de ser una invención un poco más estándar, quizás, ¿no? Por ahí la verdadera invención, tomando lo que decía Cookie de la invención, es la que toca lo más singular. Y me gustaría, sí, me quedé pensando en esto que Pablo retoma de, de Romina, del borramiento de la sexuación, porque inmediatamente lo que se me vino a la mente fue invenciones en la sexuación. Todo ese año que trabajamos sobre invenciones en la sexuación, pensábamos cómo la idea de la invención y el goce singular de cada uno era una buena respuesta para aquellos que nos tildaban de binarios, ¿no? Me parece que, y que también una respuesta a eso estaría ubicada según el momento de la enseñanza de Lacan en donde se ubica. Si uno va hacia el 23 y hay un borramiento ahí, ¿no? Se queda, digamos, uno se queda con lo singular del goce de cada uno más allá de la posición sexual y de la sexuación y de todo esto. Ahora, si estás en el 20 y ahí ya la cosa se te queda de vuelta un poco dividida. Entonces, retomando un poco esto que planteaba Mónica, de la importancia de desde dónde lo estamos pensando, bueno, en esa ultimísima enseñanza de Lacan que Miller ubica en relación al régimen del goce en tanto tal, y hay un punto que ahí algo de eso se borra, me parece que a los fines de la singularidad o del goce de lo más singular de cada uno, pero me parece que es importante desde dónde uno lo va a plantear. Bueno, eran estas cositas sueltas nomás que quería compartir. Hay una pregunta en el chat que les quiero leer que dice, buenas noches, ¿se podría decir que a través del arte podría hacer un recorrido cruce por los fantasmas? ¿Esa era la pregunta a la que te referías, Pablo? Sí, no dice el nombre de la persona que la formula. No importa. Bueno. Obviamente que se podría decir eso. Obviamente que se podría decir que el arte es un modo. De hecho, es lo que Lacan dice en el homenaje a Marguerite Duras, que el artista siempre nos lleva a la delantera. Es más, dice también, ella sabe sin mí lo que yo enseño. Y el fantasma de Marguerite Duras, que es el ser de A3, es el fantasma de LOL, es el fantasma de la otra novela que cita a las 10:30 de la noche de verano,
Y también era el fantasma en la vida privada de Marguerite Duras, como dicen Miller y Laurent en los últimos capítulos de Los usos del lapso, cuando retoma la cuestión de Marguerite Duras. Bueno, ahí ya nos dice que el artista le lleva siempre la delantera al psicólogo. Y es más, Marguerite Duras, que no había entendido nada de lo que escribió Lacan, le pidió a Lacan una entrevista. Y Lacan le dijo que a ella no le convenía analizarse. Qué fuerte decir eso, ¿no? Porque como que ella había encontrado una solución en su escritura, digamos, que a él le parecía que se analizara era un poco peligroso, puesto que ya había encontrado una solución por la vía de su arte, ¿no? Aún con el sufrimiento que Marguerite Duras tenía en la vida por su alcoholismo. Pero a él le pareció que era mejor solución la escritura que el análisis. Entonces me parece que hizo contesta que en efecto, por la vía del arte a veces se puede llegar a caminos que los analistas nos toma más trabajo, digamos, ¿no? Nos toma más trabajo. O sea que estoy completamente de acuerdo con eso. No sé lo que piensa María Cristina, Romina. Sí, yo diría, Mónica, que retoma una línea que tomaba Cookie ahora, y es pensar, digamos, si el arte, por ejemplo, no es un intento de nombrar lo innombrable en la pintura, o en la literatura, o en la poesía, o en el teatro, y en ese sentido tendría ese estatuto de invención del que hablaba Cookie, ¿no? Es decir, de la invención en el fantasma también, ¿no? Lo que tú traes, las canciones que tú traías con relación al fantasma de Marcus, ¿no? De mosquito eléctrico, amigo, mordido, ¿no? O sea, ahí ya se suelta, mordido se suelta de fantasma. Entonces es muy interesante eso, ese punto de invención de que hablaba Cookie, ¿no? Muy de acuerdo, sí. Sí, con un detalle muy importante que tomaba Cookie, que es que ese invento, esa nominación no está tomada de la estofa del fantasma. Ahí hay algo bien particular, ¿no? Quizá nos situaba las cosas de distinto modo a lo suelto y no tan suelto de una y otro. Bueno, ha sido una noche encantadora. Magnífico, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias todos. a ti, María Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que intervinieron, especialmente a vos, Cristina. Gracias, María Cristina, un placer. Gracias. Realmente Texto muy grande, textos magníficos. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Hasta la próxima.